18 y vamos a estar enfocados en los versículos 19 al 21. Proverbios 18. Estábamos mirando en esta mañana que dimos inicio al tema en este día que tiene que ver con nuestra manera de hablar. Pablo estaba instando a la iglesia en Éfeso que diciéndole: ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino aquella que sea para edificación. Lo que vamos a ver en esta noche, para mí, uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros, los seres humanos, es el poder comunicarnos, es la comunicación. Necesitamos comunicarnos. Fuimos creados, Dios nos creó con el fin de que podamos interactuar los unos con los otros. Y fíjense en que lo que respecta a la comunicación tiene que ver con aquello. Está basado, la manera que nosotros nos comuniquemos, está basado en la información que nosotros hemos recibido y por igual es el proceso de compartir las palabras basado en esa información que nosotros recibimos. Estamos diciendo que tiene mucho que ver, lo hemos estado mirando, yo creo que en los últimos, 6 mensajes, y lo quiero volver a repetir porque hay una razón para ello. Tiene que ver con nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente produjo cosas en nuestras vidas que nos han afectado y nos están afectando. Aún a pesar de conocer al Señor, nos afecta y necesitamos entonces ver lo importante que es esto y cómo el Señor quiere que nosotros nos comuniquemos los unos a los otros. Porque el hablar, las palabras correctas, son puntos muy importantes de acuerdo en la vida del creyente. Es tan importante la manera que nosotros, de cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos el uno al otro. Salomón dedicó muchísimo tiempo, estaba compartiendo con mi esposa todas las mañanas, cuando ella no trabaja, nos dedicamos. Lo primerito que hacemos es sentarnos en la mesa de la cocina y dedicar 1 hora mirando, y estamos estudiando, meditando en el libro de Proverbios. Vamos ya por el capítulo 16, estamos tomando entre 3 a 10 versículos por día, porque no queremos apurarnos, queremos meditar bien en lo que está diciendo. Y lo que hemos visto, lo que nos ha impactado, que en esos 16 capítulos, Salomón deja caer alguna información con respecto a la manera que nosotros hablamos. Y como Salomón que comparte esa sabiduría que Dios le dio, tenemos que entender, basado en lo que estaba compartiendo al principio, el proceso de la comunicación, la información que recibimos, el cerebro humano comienza a desarrollarse, aunque ustedes no lo crean, comienza a desarrollarse desde el momento que nosotros nacemos. Y usted dirá, ¿cómo puede un bebito empezar a desarrollarse? Pero créanlo o no, el cerebro de un bebé comienza a desarrollarse desde el momento que sale del vientre de la madre. Es una cosa impresionante. Nuestra persona, el desarrollo de nuestra personalidad, de lo que es nuestra habilidad, lo cual le llaman cognitiva. La habilidad cognitiva tiene que ver con todo aquello que es relativo con la inteligencia. Y cuando hablamos con respecto a la inteligencia, nuestra manera de comprender o de entender las cosas, la información que vamos recibiendo, entonces hay algo que tenemos que entender desde el principio, es lo siguiente: todo esto, desde que nacemos, va formando parte de nuestra personalidad, de lo que nosotros somos en el día de hoy. Cómo nos comunicamos, cómo nos vamos a comunicar, el medio ambiente en que nosotros estamos, en nuestra escuela, las amistades que tenemos,
Hay un dicho que todos nosotros conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres. Empezamos a ver, por ejemplo, lo que vemos en la televisión. Algunos no, pero yo he escuchado a alguna hermana en una ocasión diciendo: ¿viste la novela de este día? Y yo estaba nada más que pasando y digo: novela. Y cuando voy a ver, lo único que había en esa novela, nada más que en cuestión de 5 minutos: maldito seas, que la maldición te caiga, vas a morir, te juro que vas a morir. Y yo decía: wow, qué linda fuente de información para llenar nuestro cerebro con ese tipo de información que vamos recibiendo, porque hay algo que debemos de notar, es lo siguiente: toda información que va procesando nuestro cerebro, en algún momento dado, si no hay un equilibrio o una estabilidad emocional, vamos a decir algo inadecuado, vamos a decir cosas que nos van a afectar. Y el asunto está que alguna palabra que nosotros digamos a una persona la puede afectar de por vida. De por vida. Ahora, ¿cómo nos hemos alimentado nosotros desde pequeños? Pónganse a pensar, hagan una evaluación de su vida. ¿Cómo fueron alimentadas su manera de procesar los pensamientos? ¿Cuál fue tu medio ambiente? ¿En qué creciste? ¿Creciste diciendo mentiras? ¿Escuchaste mentiras? ¿Escuchaste griterío en tu casa? ¿De qué manera te ha afectado estas cosas? Porque uno, por ejemplo, cuando hablo del medio ambiente y cuando estoy hablando con personas, me he dado cuenta de una cosa, y es lo siguiente: sobre todo con aquellas personas que han sufrido abuso sexual físico. Es una cosa que uno puede ver, el conflicto, la violencia, físicamente lo que ha representado estar creciendo en un medio ambiente de gritos y de malas palabras, violencia doméstica, lo que son palabras negativas, mentiras, celos, envidias, rencor. Todas estas cosas, aunque ustedes no lo crean, producen un desorden psicológico en nosotros. Y a pesar de que estamos en una iglesia, mis hermanos, hay veces que no hablamos como nosotros tenemos que hablar. Yo me doy cuenta que yo tengo muchísimas cosas, a medida que he estado mirando en Proverbios, he estado observando que alguna palabra negativa tiene poder para influenciar, regularnos a nosotros físicamente y emocionalmente. Ponte a pensar en esto. Una palabra que va con una intención, con la intención de lastimar, porque déjenme decirle, hay veces que nosotros decimos cosas, y yo digo no, a veces no, la decimos, cuando la decimos, va con una intención, sabemos lo que estamos diciendo, cuando estamos enojados, cuando estamos tratando de producir una reacción en otra persona, empiezo a notar que físicamente uno empieza a ser afectado por eso. Emocionalmente somos afectados. Y fíjate que nuestro cuerpo reacciona basado en esas palabras negativas que nosotros recibimos. Vamos a decir una cosa. Yo estaba una vez, un hermanito que ahora está por Washington, pero este hermano era una cosa tremenda porque le tenía tanto cariño. Sin embargo, este muchacho fue afectado por lo que su papá hizo con él cuando él era niño. Este muchacho no podía comprender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque él fue criado en el campo en México. Y su papá todas las mañanas le decía que era un inservible. Y al decirle que era un inservible, lo agarraba del cuello. Tenían cerdos y lo tomaba del cuello y le restregaba la cara en el lodo. Le dice: tú eres igual como uno de estos cerdos. Este muchacho, ¿cómo creen que creció? Psicológicamente, físicamente estaba afectado por esas palabras que su padre había dicho de él. Y fíjate que en nuestra manera se va a manifestar todo esto, se va a manifestar toda la información que hemos recogido en el tiempo de antes. Si no hay un cambio en nuestra vida, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que hacer nuestra parte, Dios ha hecho una nueva creación, las cosas viejas pasaron, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo qué es? Renovar nuestra mente.
Y cuando hablamos de renovar, quiere decir quitar lo que no sirve y empezar a pensar correctamente. Ahora, de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros somos. Nos vamos a dar cuenta de cuánto peligro, y escuche esto, cuánto peligro, dolor y destrucción podemos llegar a permitir si no cambiamos y hacemos las cosas como Dios dice. Y el hablar tiene mucho que ver. Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 18, versículo 19 al 21. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y ahora ven el verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis hermanos, qué increíble lo que dice aquí. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces la pregunta que debemos hacernos, estoy construyendo porque habíamos visto esta mañana que decía Pablo, ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino aquella que es necesaria para la edificación. ¿Destruimos o construimos? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo a una persona? Porque lo único que puede salir de un creyente tendría, por ejemplo, que salir cosas buenas, ¿no es cierto? El Señor Jesús dijo que del buen tesoro de nuestro corazón es que empezamos a sacar cosas buenas. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. De lo que realmente está controlando nuestro corazón, de lo que controla nuestra mente, de lo que controla nuestras emociones. Y cuando empezamos a notar, mis hermanos, lo que el Señor está diciendo, y estaba compartiendo que allí en Mateo, nos dice a nosotros en el capítulo 12 que ya sea las palabras nos van a condenar o nos van a justificar. Y cuando empezamos a notar todo esto, es la secuencia. Tenemos que entender una cosa, basado en lo que leímos aquí en el versículo número 21, es que hay una secuencia de eventos que van a suceder de acuerdo a aquello que nosotros digamos. Cuando hablo sea una palabra buena o sea una palabra mala, algo malo, van a haber consecuencias basado en lo que yo diga. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, nuestras palabras, como van a afectar a otras personas en su manera de ser y en su manera de hablar, mis hermanos, realmente las palabras, ¿te has puesto a pensar qué es lo que están expresando sinceramente? Cuando nosotros hablamos algo, ¿en qué manera afectamos a aquellos que están alrededor nuestro? ¿Qué es lo que van a recibir? Porque si las palabras expresan lo que realmente sentimos, entonces para aquellos que son débiles, las palabras pueden causar una herida muy profunda en una persona que no sabe cómo procesar bien la información que recibe en su cerebro, el proceso de información, el mecanismo de defensa que nosotros podamos llegar a tener. Hay personas que son extremadamente débiles, que no saben procesar la información. Entonces, ¿qué sucede? Vemos personas que se quitan la vida porque alguien se ríe de uno. Empezamos a mirar que podemos empujar a una persona a que empeore en lugar de que mejore. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué Dios fundó la iglesia? A través de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, hay algo que tenemos que notar, es que las palabras que nosotros podamos llegar a decir puede causar alegría en el corazón de una persona o puede llegar a causar tal dolor y tristeza que, mis hermanos, ¿sabes qué? Piensa en esto. ¿Te has puesto a pensar por qué el Señor envía personas aquí a la iglesia? ¿Por qué la envía?
Porque todos nosotros, en algún momento dado, como estábamos diciendo en estos mensajes anteriores, hemos sido afectados de una manera. Estamos respondiendo, nuestra manera de hablar y de actuar está respondiendo basado en nuestro pasado. Y ese pasado nos está marcando de tal manera que cómo hablamos y cómo actuamos influencia a aquellas personas que están al lado nuestro. Y una persona que viene con amargura, si entra en la iglesia y encuentra a otro que tiene amargura y empiezan a alimentar esa amargura que tiene, el estado empieza a empeorarse. Y mis hermanos, nosotros debemos de entender que venimos a la iglesia con qué fin. Escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos gobierne, que el Espíritu Santo pueda lo que es gobernar. Pero tiene que haber una disposición de parte de nosotros en el decir, Señor, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, quiero ser lleno de tu palabra, quiero actuar basado no solamente ser oidor, pero hacedor de esa palabra que tú estás enviando. Y el Señor, cuando empieza a dar advertencias, miren esto. Por ejemplo, la lengua, Santiago dice que la lengua es un órgano del cuerpo que no puede ser domado, que produce un incendio, puede producir un incendio. Yo no sé si ustedes han visto estos incendios ahí en California, es una cosa desastrosa. Es increíble. Y todo basado en una pequeña chispa, o en algo pequeño, pero después se convierte en algo bien grande. Ahora yo quiero compartir con ustedes cuatro puntos en los cuales, cuando digo palabras dañinas, necesitamos meditar en esto. Punto número 1. Cuando invalidamos a una persona. Podemos destruir a alguien si invalidamos a una persona. ¿Qué quiero decir con invalidar a una persona? Estoy hablando cuando uno tiene la intención de anularla y la dejas sin ningún valor. Y hay veces que nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿qué animal que eres? Yo he escuchado una vez a una persona que le dijo, un burro sabe más que tú. Y me lo dicen enfrente mío y yo digo, oh. El burro del Antiguo Testamento que habló es más inteligente que tú. Hay personas que, y yo no sé si en alguna vez has dicho esto, pero cuando estamos enojados, ¿qué decimos? Yo no quiero perder mi tiempo contigo. Estoy perdiendo mi tiempo contigo. Al hablar contigo estoy perdiendo mi tiempo. Y lo que estamos haciendo es invalidando a esa persona, como diciendo, el tiempo mío está siendo desaprovechado cuando yo estoy hablando contigo. Estamos diciendo, no me importa lo que me digas, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy hablando de despreciar o de desafiar a una persona, así es inteligente o no. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ¿quién es tan tonto para creer eso? No seas tonto o seas tonta. Punto 2. Palabras que degradan. Degradar a una persona. Y cuando hablamos de degradar a una persona, estoy hablando de decir palabras que quiten la dignidad a esa persona. Yo lo he escuchado en mi casa. Y quiero decir una cosa, yo amo a mi papá, porque algunos van a escuchar y decir, oh, ¿tiene algo con su papá? No, yo amo a mi papá. Gracias a Dios que pudimos tener conversaciones muy profundas antes de que él muriera. Pudimos abrazarnos, pudimos llorar juntos. Pero mis hermanos, él es producto de lo que él recibió en su casa, en su hogar, con sus padres. Lo que él me compartía, lo que los padres hacían con él, era una cosa tremenda. Y una de las cosas que empezamos a ver como degradar a uno, es decir, eres un fracasado, eres un perdedor, nunca vas a hacer nada en la vida. Y vuelvo a repetir, hay algunos que dicen, eres peor que un animal, estás degradando a esa persona. Tercero, palabras que devalúan a otros. Palabras que devalúan a otros. Esto es cuando amenazamos a otras personas que la vamos a abandonar y le decimos, yo ya no te necesito más.
no te necesito más. Yo puedo hacer mi vida, pero yo no te necesito más a ti. ¿Qué crees que va a producir en el corazón de esa persona? O palabras que hemos dicho en algún momento cuando estamos enojados: no te quiero volver a ver más. ¿Se dan cuenta de lo que podemos llegar a producir en una persona cuando decimos cosas así? Cuarto, palabras que causan dolor físico. Y uno dirá, ¿cómo puede ser? Pero presten atención a lo que está diciendo Salomón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuando empezamos a hablar palabras que pueden llegar a causar dolor físico, aquellas palabras que dañan los sentimientos de una persona, mis hermanos, causan un dolor físico. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro comienza a procesar esas palabras. Algunos dirán, sí, es verdad lo que me está diciendo. Y cuando empezamos a ceder a esas palabras, todo lo que pensamos está unido a nuestro cuerpo. El cerebro está unido a nuestro cuerpo. La manera que procesamos esa información está todo en unidad. Todo en unidad. Fíjense que tenemos dolor de estómago, tenemos dolor de cabeza, empezamos a llorar, empezamos la tensión que se empieza a elevar, lo que es la presión de nuestro cuerpo. Tenemos presión alta, no podemos dormir, caminamos de un lado al otro, estamos pensando en esas palabras que nos dijeron. Y Salomón, como rey de una nación, nos está extendiendo a nosotros algo importante que debemos de observar, y es lo siguiente. Salomón, como rey, tenía autoridad de extender la vida o de sentenciar a una persona. ¿Se acuerdan a ustedes cuando le trajeron a dos mujeres que estaban discutiendo por el asunto de que es mi hijo y queremos, rey, que tú decidas a quién le vas a dar? Ok, perfecto. Tráigame una espada, vamos a cortar al niño, mitad para ti, mitad para... Y la madre dijo, no, dásela a ella. Esta es la mamá. Tenía poder y autoridad de extender la vida o de quitarla. En nuestro caso, mis hermanos, Dios nos ha dado lo que es esta autoridad, pero para hacer bien, no para lastimar a una persona. El Señor dijo que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, ¿no es cierto? No juzguen para que ustedes no sean juzgados, porque con el juicio que nosotros juzgamos seremos... Dios nos va a juzgar a nosotros. Con la vara que tú estás midiendo, te van a medir a ti. Ahora, vamos a ir a Proverbios 12, verso 18. Proverbios 12, verso 18. Vean esto. Hay hombres, mujeres, ¿ok? Pues no solamente para hombres, pero dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Palabras que son como golpes de espada. ¿Qué es lo que te viene a la mente si ves a alguien con una espada que te viene así, haciendo todo esto? ¿Qué vas a tratar de hacer? Quitarte de medio. ¿Sabes por qué? Porque te va a cortar en pedacitos. Santiago nos habla de la destrucción de un bosque causado por las llamas y dice que la lengua causa este efecto por igual. ¿Sabes por qué? Porque hay palabras que van con profundidad. Es decir, nosotros sabemos muy bien, cuando queremos herir a una persona, mis hermanos, estamos meditando muy bien lo que estamos diciendo. No es que, me hizo enojar y entonces mis emociones estaban alteradas y yo no quise decir eso. No. Quisimos decir eso. Porque el cerebro sabe muy bien lo que está haciendo, y cuando nosotros estamos por hablar o decir una cosa, mis hermanos, sabemos muy bien cuáles son las intenciones de esas palabras, ¿sí o no? No. Porque algunos se quieren justificar y dicen, no, a mí me hizo hacer esto mi esposo. Usted no sabe, no conoce a mi esposo. Me hizo engranar. Y es culpable, él es el que me hizo ser así. No, te voy a decir una cosa. Nadie a ti te puede forzar
a decir absolutamente nada incorrecto, a no ser que tú quieras. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo, ¿se acuerdan ustedes de lo que leímos esta mañana? Así hemos aprendido de Cristo. Capítulo 4 de Efesios, lo que aprendemos de Cristo. Mis hermanos, Cristo estaba delante de un concilio que lo estaban acusando de distintas mentiras. ¿Qué hizo el Señor? ¿Estás escuchando todo esto y no te defiendes? Se quedó callado. Lo que yo he dicho, la gente lo ha escuchado, ¿por qué no le preguntan a ellos? Yo me he puesto a pensar en esto, sarcasmo. ¿Saben lo que es sarcasmo? Ser una persona sarcástica. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado el sarcasmo hacia una persona como burla en lo que le estamos diciendo? Cuestión de que... Ni hablar del chisme malintencionado, porque, como estaba diciendo esta mañana, hay algunos que dicen, ay hermano, le tengo que contar algo, pero esto entre nosotros dos, Y te quiero compartir una cosa, por los años no pasan en balde. Cuando alguien viene y te dice, mira, tú eres el primero que yo te estoy diciendo esto, no se lo digas a nadie. Es que ya se lo ha dicho a 10 personas por lo menos. Esto queda entre nosotros dos, Cuando alguien viene y me dice, tú eres el primero, yo dije, oh, ya empiezo a contar. Yo tengo ganas estoy tentado de preguntarle. Hay veces que como pastor hermano es preferible callarse, pero si uno tuviera que escribir todo. Cuando alguien le dice, no hermano, yo solo estoy diciendo nada más que esto es una crítica constructiva del hermano. Entonces cuando yo le digo, bueno, si es una crítica constructiva, ¿por qué no tenemos al hermano o a la hermana para que escuche también? Porque es algo constructivo, no es, no, pero yo no vine con esa intención. No, entonces es mala intención. Ahora, ¿qué puedo hacer para evitar todas estas cosas? Vamos a ir a Proverbios nuevamente 18 y vean conmigo el versículo 13 y el versículo 15. Fíjense en esto. ¿Cómo puedo yo evitar el traer destrucción o agregar más destrucción a una conversación o traer lo que es edificación? Versículo 13 nos dice a nosotros, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Saben lo que está diciendo acá? No estamos terminando de escuchar lo que nos están diciendo, ya queremos saltar en conclusiones y decir algo, porque estamos ya sea a la defensiva, y queremos expresar nuestra opinión. Y mis hermanos, lo que Salomón está diciendo es esto: el que responde palabra antes de oír, escuchemos primero, meditemos bien lo que vamos a decir. Porque hay personas que tienen una habilidad tremenda, saben, entienden cómo somos nosotros, entonces dicen ciertas palabritas para hacernos reaccionar. Usted escuche. Antes de responder cualquier cosa, escuche, no interrumpa, no se quiera defender, porque nosotros estamos tan propensos a decir, no, eso es mentira, yo quiero decirte una cosa. Escucha, con tranquilidad, ora al Señor, escucha, para que cuando tú hables, puedas desubicar a esa persona con las palabras que realmente necesita esa persona escuchar. En el versículo 15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Es decir, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos mirando ahora, con respecto a nuestro hablar, cómo tenemos que hacerlo. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres alcanzar sabiduría? Piensa bien antes de que vayas a decir algo. Necesitamos tener un corazón entendido. Cuando tenemos un corazón entendido, el corazón entendido se prepara de antemano. El corazón entendido, mis hermanos, se prepara en oración para pedir ayuda a Dios de que no vayamos a decir, si alguien te dice a ti, yo quiero y necesito hablar contigo. Y por ahí, ¡pum!, largan, qué sé yo, todos los cañones habidos por haber. Y uno dice, ¿de dónde viene esto?
uno necesita pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no decir las palabras que vayan a empeorar esto. Le pido, saben, tanto, porque si tenemos poder para, ya sea para dar vida o para destruir a una persona, entonces necesitamos cuanto antes la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para saber cómo responder a aquellas personas que nos quieren venir a herir o querer destruir nuestra persona. Hay algo que tenemos que entender. Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo lo siguiente: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces quiere decir, mi hermanito, mi hermanita, que Dios nos ha dado la capacidad ahora a través del Espíritu Santo a tener ¿qué? ¿Qué quiere decir dominio propio? ¿Qué quiere decir poder? Está hablando de que tenemos la capacidad de ¿qué? De controlar la situación y de que no se empeore más de lo que es. Escucho algo que a mí no me agrada, a veces hermano me quedo callado, medito y entonces digo, ok, esto es lo que la palabra de Dios dice, cómo tiene que ser para que exista unidad entre el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza. ¿Sabes lo que es una persona que está bajo templanza? Es una persona que está sobria, es una persona que está moderada, es una persona que no exagera. Y el fruto del Espíritu Santo es templanza, es decir, no voy a exagerar con lo que voy a decir, voy a estar sobrio, es decir, no voy a descontrolarme, sino que más bien me voy a mantener en calma, aun cuando la situación esté complicada o sea una situación en la cual nosotros decimos cómo vamos a salir de esta. Y hay algo que tenemos que entender en lo siguiente, mis hermanos. ¿Por qué necesitamos escuchar esto? Por lo siguiente. Recordemos, cuando Pablo está diciendo allí en Efesios 4, no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención del diablo? La intención del diablo es dividir. La intención del diablo es lo que es corromper la unidad de una iglesia, la armonía entre una iglesia. El enemigo es un especialista en crear lo que es pensamientos en nosotros para que una persona nos caiga, no sé, fíjense ustedes, pongamos a prueba esto. Saludamos a todos de la misma manera. ¿Por qué a unos sí saludamos con más alegría que otros? Nos agrada más con aquellas personas que nos sonríen, ¿no es cierto? Y nos dicen cosas lindas, pero con aquellos que no. Y hay algo que yo me he puesto a pensar en lo siguiente. Mis hermanos, actuamos así, ¿sabes por qué? Porque nos falta a nosotros conocernos el uno al otro. A mí me da tristeza cuando pensamos algo de una persona y no hemos pasado tiempo de mirar por qué esa persona reacciona como reacciona o habla como habla. Lo primerito que nos vienen son pensamientos negativos que tienden a dividirnos y a decir, oh no, yo tengo algo con este hermano o con esta otra hermana. Y yo lo que digo es, ¿por qué no la conoce? ¿Por qué no conoce a esa persona? ¿Por qué no se hace amigo o amiga de esa persona? ¿Por qué no crecen en la amistad? Porque el asunto está que si Dios nos ha puesto aquí, como seres humanos estamos ¿para qué? Para procesar comunicación el uno con el otro, ¿no es cierto? Y cuando si Dios nos ha creado para comunicarnos o para comunicar las palabras del uno con el otro, entonces hagámoslo de una manera que sea para edificación. Yo le cuento a muchas personas, ¿sabes qué? Quizás a esa persona que tú estás resistiendo tanto vaya a ser el mejor amigo o amiga si tú te acercas un poco a él o a ella. Amén. No te das cuenta de lo que te estás perdiendo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades, ¿no es cierto? Algunos estamos enojados, nos ven con cara enojado todo el tiempo y dicen, a ese parece que lo bañaron en vinagre, qué sé yo, en jugo de limón. Y uno ya los cataloga, qué sé yo. No, ese... Uno se acerca y, ¿cómo está, hermano? Mal.
Y le pregunta la semana que viene, y, ¿cómo está, hermano? Peor que la otra semana que usted me preguntó. Y uno dice, uy, ¿para qué? No le vuelvo a preguntar más nada, porque... No demos lugar al diablo, porque sabemos que él va a causar problemas. Él va a causar problemas. ¿Sabes? Hace unos años atrás, había un grupito de hermanitos que decían, no, en ese concilio esos líderes de la iglesia son todos de una misma nacionalidad. Y yo digo, ¿ah? Digo, ¿de dónde están hablando? Porque tenemos puertorriqueños, tenemos mexicanos, tenemos cubanos en el grupo de líderes, tenemos de todas las naciones. No, nada más que o son mexicanos o son cubanos o nada más que, ahí lideran nada más que este grupo. Y yo, ¿qué tiene que ver eso? Gracias a Dios que tenemos una iglesia, mis hermanos, que venimos de todas estas naciones tan lindas. Y qué lindo que es cuando empezamos a compartir y nos comparten historias y empezamos a mirar cómo es esa nación, porque estamos escuchando, estamos procesando la información que nos están dando. ¿No es cierto? En Cuba es así, en Puerto Rico es así, en México es así, en Perú es así. ¿Me entienden? Es una cosa maravillosa. Pero el asunto, estemos preparados antes de hablar con una persona, mis hermanos. Porque cuando empezamos a comunicarnos el uno con los otros, nuestra mente, nuestro cerebro procesa toda esa información y tenemos que ubicarla en el lugar correcto. En el lugar correcto. Nada, absolutamente nada, se va a mover a no ser que sea en la manera que yo estoy pensando. Me causa gracia, hermano Luis, una vez le habían preguntado de dónde es el pastor. Y dijo, de Argentina. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a uno cuando menciona la palabra argentino? No, lo pueden decir, hermano, yo no tengo problema porque... Son fanfarrones, ¿sí o no? Una vez estaban haciendo una broma y decían, ¿cómo podemos meter a 20 argentinos en un Fiat? De esos chiquititos, le decimos bolita. ¿Cómo pueden meter a 20 en una bolita, en un Fiat de esos chiquititos que yo no sé si ustedes lo han visto por ahí? Y dicen, bueno, con un alfiler, pínchalos a cada uno para que se desinflen. Sin embargo, te voy a decir una cosa, hay argentinos que son así y hay argentinos que son una hermosura de personas cuando ustedes hablan con ellos. Pero lo primerito que viene a nuestra mente es, uno dice argentino, y ya pensamos lo peor. Si hay más lejos, con los que son de México, si son de la capital, ¿cómo lo miran a los de la capital? Tienen una palabrita que no sé, ahora se me pasó de la mente. ¿Cómo? Chilangos. Sí. Ajá. ¿Cómo lo miran a los de la capital? Lo miran así como los argentinos, ¿no es cierto? Fanfarrones. Sin embargo, te voy a decir una cosa, cuando empiezas a hablar con un hermanito que es de la capital, o es de la provincia, o de este lado, y saben que uno empieza a encontrar lo lindo y hermoso de donde seamos. ¿Por qué nosotros etiquetamos a la gente de esa manera? Por lo que nos han dicho y lo que hemos escuchado anteriormente, ¿no es cierto? Y todos están pagando el plato roto por causa de uno o dos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay algo que quiero decirles lo siguiente. Les estaba diciendo, de estar 10 horas con mi esposa, yo iba nada más que manejando. Usted tiene que imaginarse que algunos de los viajes eran 10 horas, 8 horas. Y a ella le gusta hablar bastante. Se entretiene, no lo estoy diciendo en el mal sentido. Fue una bendición escucharla. Para mí no hay nada más lindo que poder escuchar a mi esposa. Pero es ella es la que habla más en la conversación. Y yo iba. Y después de un tiempo, ella reacciona y me dice,
¿escuchaste algo de lo que yo te dije? Ella decía, abro la puerta y me tiro del carro. Porque si llego a decir, ¿qué dijiste? Después de 6 horas, imagínense ustedes. Pero yo dije, no, mija, dijiste esto. Ah, me estabas escuchando. Y digo, como para no escuchar, porque si no, la ven chiquita, pero... Pero estamos mirando, lo que estamos estudiando es lo siguiente. Habla lo justo. Habla lo justo, no te excedas en palabras. Di lo que tengas que decir, pero lo justo, no vayas más, no des rienda suelta. No des rienda suelta. ¿Sabes por qué? Porque cuando das rienda suelta, la palabra de Dios, nuevamente en Proverbios, estas son cosas que hemos estudiado junto con Dina, y nos dice a nosotros, por ejemplo, en Proverbios 10, versículo 19, se los quiero leer, dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus palabras es sabio, mas el que le da rienda suelta, el que no sabe refrenar sus labios, va a ir derechito a algún problema. Algo vamos a hacer porque vamos a decir algo que no necesitamos decir. Verso 32 de ese mismo capítulo 10 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. La persona sabia, el labio del justo, saben hablar lo que necesita escuchar la persona. Qué lindo, mis hermanos, tenemos el poder de traer vida a una persona en su manera de procesar los pensamientos, antes desordenados que teníamos, y ahora empezar a ponerlos correctamente. Porque cuando escuchamos de un hermano, escuchamos de otro hermanita, y escuchamos del otro, mira, esto es lo que la palabra de Dios dice, empezamos a encaminarnos, empezamos cada uno de nosotros a producir estabilidad emocional en nosotros, que tenemos control, tenemos templanza por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 11 de Proverbios, para que ustedes vean lo que hemos estudiado, lo estamos compartiendo con ustedes en esta noche. En el capítulo 11, versículo 12, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. El que es prudente calla, escucha, simplemente está callado. Proverbios 13:3, fíjense en lo que dice allí: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahora, no vayamos al extremo, porque algunos van a decir, ¿cómo te va, hermano? Bien. ¿Y el trabajo? Bien. ¿La familia? Muy bien. Ajá. No, es que estoy siguiendo los consejos que dijo el hermano pastor el domingo. ¿Se imaginan ustedes? No, yo no voy a esa iglesia porque es bien aburrida, no hablan nada en ese lugar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hablar lo necesario, lo que pueda llevar a una persona a ser edificada cuando llegue aquí. ¿Por qué? Porque la carne, si es la carne, mis hermanos, queremos darle rienda suelta a todas aquellas emociones que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Cuando escuchamos algo que no nos gusta, ¿qué tendemos a hacer? Hay una escalación, ¿no es cierto? Va escalando. Bien, yo les voy a decir, a mí me pasaba esto. Pero a mí cuando me decían algo que a mí no me gustaba escuchar, en la noche, y esto yo no sé por qué sucedía entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero empezaba a las 12 de la noche. Me dijo esto, pues yo voy a responder de esta manera. Entonces ya yo estaba pensando que me iba a decir estas palabras y yo estaba pensando qué es lo que yo le iba a decir. Entonces, pero si me llega a decir esta otra cosa, pues yo le voy a contestar con eso. Y hermanos, las venas se me estaban hinchando ya a las 3 de la mañana y yo estaba... porque ya había hecho un drama, había hecho una novela en mi cabeza de cómo iba a reaccionar esa persona y cómo yo iba a reaccionar cuando me dijera eso.
En el capítulo 15 y versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Lo he dicho anteriormente, ¿a cuántos de ustedes les gusta discutir? Les gusta pelearse, pero así que se saborean bien y dicen, ay, tuve una linda discusión hoy con mi esposo o mi esposa. Nos gritamos de todo, estuvo tan bueno. Nuestra salud está perfecta después que nos dijimos de todo. Yo quiero terminar con esto, Proverbios 12:25. Fíjense, la congoja en el corazón del hombre lo abate, la tristeza lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. La palabra de Dios nos dice que la lengua del sabio es medicina y sirve para, cuando habla de que es medicina, está hablando de aliviar a una persona. ¿Para qué tomamos medicina? Porque tenemos un malestar. Y dice la palabra de Dios que la palabra bien dicha, bien como Dios quiere, mis hermanos, es una medicina que quiere decir que previene, cura aquello que está malo. Yo quiero, en esto, estaba mirando con respecto al árbol de vida. El árbol de la vida, mis hermanos, fue creado ¿con qué propósito? Fue creado para sustentar el físico nuestro, ¿no es cierto? El árbol de vida producía frutos. La palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice a nosotros que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice en Isaías que va con un propósito, en la cual fue enviada, va con un propósito. La palabra de Dios va con un propósito en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Cuando empezamos a hablar aquella palabra de vida, el árbol, mis hermanos, de vida estaba en el centro del paraíso, estaba accesible para todos aquellos que quisieran tomar del fruto, estaba accesible. El libro del Apocalipsis nos dice a nosotros que cada mes va a dar su fruto. Y así debemos de ser nosotros, como el árbol de vida, que alimenta y sustenta el corazón de una persona, lo alienta, lo anima. Trata de decirle cosas que mis hermanos, déjenme decirle algo. Yo estoy harto de lo que es este mundo. Este mundo está lleno de mentiras, está lleno de rencor, está lleno de envidia. Yo estoy cansado de lo que es ver la condición del ser humano y entonces, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Ir a la palabra de Dios porque es un refugio. Podemos encontrar allí las palabras que nosotros necesitamos escuchar. Nos anima, nos inspira. Dios nos alienta con su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. Clama a mí, yo voy a responderte. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo te voy a ayudar con mi diestra, te voy a sustentar. No te voy a dejar caer, te voy a levantar. No vas a estar caído. Mis hermanos, y empezamos a mirar, y a mirar, y a mirar, a mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, quiero preguntarle algo, han sido afectados por nuestras palabras, ya sean buenas o sean malas? Yo he fallado muchas veces, pero gracias al Señor que el orgullo, que no sea algo que impida de poder decirle a una persona, ¿sabes que me equivoqué? Perdóname por favor. Concluyo con este pensamiento. Piensa que si yo corrijo la situación con alguien en el cual yo tengo algún problema,
con aquella persona que ha sido afectada, o yo estoy siendo afectado. Si yo corrijo eso, porque te voy a decir algo, mis hermanos, te voy a decir que cada uno de nosotros no nos damos cuenta de que somos libros abiertos y la gente sabe con quién tenemos problemas. La gente sabe con quién tenemos problemas. Ahora, si esas dos personas corrigen y llegan a ver, mira, ¿sabes qué? Fulanito y fulanita o fulanito y fulanito arreglaron la situación entre ellos. ¿Qué impacto para el mundo y para la iglesia de decir aquí en esta iglesia hay hijos e hijas que saben lo que esta palabra está diciendo y están actuando basado en lo que dice? Porque hay gente que va a ser afectada con lo que nosotros hemos dicho de otra persona, aunque ustedes no lo crean, a no ser que solucionemos cuanto antes, para que la gente vea y diga, ese hermano tiene a Cristo, esa hermana tiene a Cristo Jesús. Ese hermano, esa hermana está siendo guiada por el Espíritu Santo. Qué lindo, mis hermanos, cuando empezamos a ver cómo una familia... ¿Usted sabe por qué se dice hermano, hermana? ¿O es un título? No, es una palabra que usan los cristianos. No, espérate. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el ser llamados hijos de Dios. El que tú le digas a una persona, mi hermano, mi hermana, es porque hay una unidad, hay un Padre que nos une a todos nosotros, de todas las nacionalidades. Amén. Seamos bien lindos, seamos bien gorditos y feos. Pero somos uno. Somos uno. Hay algo tan maravilloso con respecto a esta historia de dos personas que se arreglan. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo y Bernabé? Nos dice el libro de los Hechos que Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos, Juan Marcos, y Pablo dijo, este nos abandonó en el medio de la obra y yo no lo quiero a Juan Marcos. Y dice que hubo una discusión tan fea. Déjeme decirle que en el griego, la palabra que usa Lucas es una de las palabras más fuertes en dos personas que estaban en un desacuerdo terrible. Porque estaban airados los dos, estaban enojados por causa de Juan Marcos. Sin embargo, Pablo, yo quiero decirles una cosa, el libro de los Hechos fue escrito en el año 48. En el año 48. Primera de Corintios fue escrita en el año 53 o 54. ¿Y saben lo que dice de Pablo? Pablo lo menciona a Bernabé. En 1 Corintios 9, versículo 6. Lo cual nos quiere decir una cosa, mis hermanos. Pablo y Bernabé arreglaron sus problemas. Todos supieron la discusión que tuvieron con Juan Marcos. ¿Y saben qué? En Colosenses, Pablo dice, envíenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Que fue problema hace años atrás y Bernabé que fue tan bueno con Pablo. Pablo y Bernabé y Pablo arreglaron sus problemas y Pablo arregló su problema que tenía con Juan Marcos. Qué linda que es la Biblia. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, hay una bendición muy grande. ¿Construyes o destruyes? ¿Cuál es tu lema? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque hay tantos que necesitan una palabra de aliento.
Necesitamos escuchar algo que traiga alivio a las cargas que traemos de atrás. Ya el enemigo nos ha lastimado mucho, muchísimo. ¿No es cierto? ¿No has llorado por los golpes que el enemigo te ha causado? Y él quiere seguir causándolos, pero le podemos decir basta. Yo decido en esta noche edificar a mi hermano o mi hermana, construir, edificar la vida, porque para eso nos puso Dios en una iglesia. Amén. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos ayude. Que su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en esta misma noche. Porque Él busca lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Y Señor, yo sé que en alguna ocasión he herido a alguna persona, Señor, con mis palabras, con mis hechos. Y te pido perdón, Señor. Gracias porque me has dado la oportunidad de poder hablar con aquellos que, bendito Dios, aunque hagan daño o causen daño, tengamos la oportunidad de poner las cosas bien, porque el enemigo busca dividirnos a nosotros, busca seguir golpeándonos. Sabe que la iglesia es un lugar en el cual tenemos que mostrar el amor tuyo, el amor de tu Hijo, el amor de tu Santo Espíritu. Y en esta noche te ruego que tu palabra esté bien dentro de nuestro corazón y nuestra mente, que ahora como procesamos la información pueda ser de una manera, Señor, que pongamos los pensamientos en el lugar que tienen que estar. Es difícil porque la carne quiere responder, quiere actuar, quiere defenderse, quiere no recibir agravios, quiere todo lo que sea para sí mismo. Pero bendito Dios, no hay nada más lindo, tú dices, que el que se humilla será exaltado. Y pedimos, suplicamos, bondadoso Dios, que nos ayudes en todo lo que digamos, que pueda ser, bendito Dios, producto de un corazón que está lleno de tu palabra y de tu amor, que podamos dirigirnos a aquellos que están golpeados, que han sido lastimados por el enemigo. Por favor te pido, Señor, ayúdanos a traer palabras que sean medicina para el alma angustiada. Por último, Señor, si hay alguien que no tenga a Cristo Jesús, yo te suplico, te pido, te ruego, que por favor, hoy, esta noche, tú puedas tocar ese corazón y que esta noche pueda venir a los pies de tu Hijo bendito. Señor, por último te suplico, por favor te lo ruego, que lo que vayamos a escuchar, si es que nos das vida para el próximo domingo, que desde ya vayas preparando tu pueblo, Señor, es tu iglesia, son tus ovejas. Te ruego, bondadoso Dios, que tanto en la mañana como en la noche podamos tomar nota y podamos ver, Señor, lo que significa ser seguidor de Cristo. Y gracias te doy, Padre, por lo que va a producir en la vida de esta iglesia. Gracias te doy por todos los proyectos que vienen en camino y por la voluntad de cada uno de los hermanos, hermanas que están dispuestos a que esto salga adelante. Gracias te doy por las nacionalidades aquí representadas. Gracias te doy, bendito Dios, porque podemos enriquecernos con las culturas de cada país y que, bendito Dios, podamos alcanzar al mundo al cual tú nos enviaste a predicar el Evangelio. Llévanos con bien a nuestros hogares. Nos alegramos nuevamente por Luis y por lo que has hecho al escuchar nuestras oraciones y de darle alivio a nuestra pobre hermana Olivia, que ha estado sufriendo tanto con sus hijos, la pérdida de su hijo y de su esposo. Bendito Dios, con la enfermedad que ella acarrea. Te ruego, Padre Santo, por favor, ten misericordia, abrázala y consuélala en estos momentos, no solo a ella, pero a la familia por igual. Llévanos con bien, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.
Nos vemos el miércoles, si no el viernes que viene, si no el domingo. Dios sea con ustedes. Alguien perdió unas llaves en el baño de un carro. A ver quién apareció. Lo manejamos. They're mine. No pierdo la cabeza porque me tengo pegada.